Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola 2.5, linda la nueva música que preparó Cecilia Maimó y el departamento de producción de las nuevas cortinas de Matices, igual que la gráfica. Y bueno, porque ayer cumplimos 2 años, así es que este es el primer programa después de la celebración. Hoy tenemos un programa en 2 partes. La primera parte, 2 a 3 y 5 más o menos, es don Mario Redondo, diputado de Alianza Demócrata Cristiana, conversando con nosotros sobre, voy a decir una palabra que puede causar escozor, entonces pueden sentarse antes. El tema es Soresco, así, esa palabra, es casi el Voldemort de Harry Potter para la política costarricense. El innombrable Soresco es el tema hoy de Matices, y a las 3 y 5 minutos entraremos con Vivir Bien, la sección de asesoría en pensiones nuestra, con Bene Vital, donde vendrá un especialista a responder sus consultas sobre pensiones. Pero bueno, es interesante lo que ocurre en Costa Rica y en el mundo durante las últimas horas. Hoy se presentaron nuevos planos los planos del nuevo edificio legislativo, las imágenes del proyecto. Un edificio muy sobrio, muy lindo. De hecho, se ven las imágenes, un edificio de 21 pisos con que estaría construyéndose al lado de las actuales instalaciones. Me llamó la atención un detalle, y es que tiene previstas 104 curules por aquello, y que es absolutamente entendible, que desde 1949, cuando se calculó el número de diputados en Costa Rica, no ha variado, y los diputados representan a una porción de la población. Entonces es probable, digamos en el buen sentido de la palabra, que a través de los años aumentemos el número de diputados conforme va aumentando el número de la población. Ojalá salga ya este tema del edificio legislativo. Yo creo que necesitamos un edificio acorde, digamos, con la dignidad costarricense. No es que la asamblea actual sea fea, bueno, sí es fea un poquito, pero es un rejuntado de edificios eso. Se me fue, ¿dónde está la presidencia de la asamblea? El Castillo Azul. Gracias, don Mario. El Castillo Azul en algún momento fue hogar de los presidentes de la República. Después está la biblioteca, el edificio Sion. Bueno, en realidad es un rejuntado de edificios ahí. Y otros diputados que están un poquito más largo, así es que necesitamos... Imagínense, sí. Vamos a prender el micrófono de una vez, don Mario, bienvenido. Muchas gracias, Randall, un gusto estar con usted y con todos los amigos y amigas de Matices. Un saludo especial por ese 2º aniversario. Gracias, y el mayor de los éxitos. Me parece que han hecho una gran tarea en la difícil tarea, valga la redundancia, de contribuir a la generación de pensamiento en este país y de tener ojalá cada vez más una masa crítica, analítica de la realidad nacional, con más profundidad. Muchísimas veces nos hemos quejado de que la política costarricense es muy light, muy superficial. Alguien decía por ahí que tenemos un océano de opiniones con 1 milímetro de profundidad. Así es. Y obviamente para que esta democracia se desarrolle y madure, pues requiere de ahondar en el análisis de los temas, y ustedes me parece que han venido realizando esa tarea con gran decoro, con gran inteligencia, y de ahí que adelante con ese proyecto. Gracias, don Mario, muy amable. Que por cierto, y voy a decirlo, porque nosotros dependemos mucho de los políticos, y los políticos han respondido muy bien a Matices. En realidad nunca nadie nos ha negado, por ejemplo, asistir al programa. Han estado diputados, magistrados, presidentes, expresidentes, analistas internacionales, así es que dichosamente nos ha ido muy bien. Sí, decía que es un desastre la actual Asamblea Legislativa en cuanto a infraestructura también. Sí. En cuanto a infraestructura. Un día de estos hasta tuvimos que llamar a los bomberos porque tuvimos un cortocircuito en el cielo raso del plenario. No, hombre. Además de los pleitos de gatos tradicionales, ¿verdad? También hace 2 o 3 semanas tuvieron... en el cielo raso, no en el plenario. Raso, sí, ya, esos son pleitos de perros. Que bueno, claro. No, pero un día de estos también en hacendarios, donde también abajo en la sala hay algunas peleas muy frecuentemente. En el cielo raso hubo un problema con unos gatos, y el olor del excremento de los gatos hacía
prácticamente imposible estar ahí. Es una vergüenza. Sí, definitivamente. Yo tuve una situación muy difícil, en una reunión que tuvimos en mi oficina, una persona llegó con su niña, su hija, y la niña fue al baño, en lo que se apoyó en el lavatorio se vino abajo todo y tuvo una cortadura muy seria que por poco le podía haber afectado partes de que le hubieran comprometido su vida. Tiene una herida muy grande, afortunadamente, y debo decirlo acá, a la colaboración muy amable de don Antonio Álvarez, que ofreció pagarle tratamiento con un cirujano plástico, y la niña está siendo tratada, pero es algo en lo que la asamblea tiene graves problemas que comprometen la salud y la vida de la gente que ahí llega. Don Mario, hablando de ese tema, y qué bueno el gesto de don Antonio, esas son las cosas además que uno no ve en las transmisiones. Sí. Yo creo que es justo decirlo porque son cosas que pasan desapercibidas, y él también me dijo que no lo dijera, pero me parece que es justo reconocer. Cuando él se enteró, yo lo comenté, se me acercó y me indicó que él quería hacerse cargo de los gastos por el tratamiento de la niña, una niña de 5 años, una herida importante, profunda en su mejilla, y ella está en un tratamiento desde hace ya un año, que es cubierto todo por el diputado don Antonio Álvarez, lo cual lo digo hasta ahora públicamente, pero sí en reconocimiento también a gestos y a la buena voluntad de Claro, don absolutamente. Felicitaciones a don Antonio, y felicitaciones por querer que usted no lo dijera también. Sí, a don Antonio. Sí. Pero vea el tamaño del problema. ¿Qué pasa si la mamá de la chiquita hubiera decidido demandar a la Asamblea Legislativa, don Mario? Por supuesto, en esa ocasión nosotros alzamos la voz en virtud de que primero por el mal estado de la infraestructura. El lavatorio, cuando determinamos, estaba adherido a la pared por una placa metálica que estaba completamente rumbrada y que no servía para nada, no se sostenía. No fue que se le subió un adulto o que alguien la forzó, ni siquiera la niña se subió al lavatorio. Simplemente cuando se apoyó porque no llegaba completamente a tomar agua, se vino al suelo, se la trajo a ella. Imagínese usted un pedazo de porcelana fino, claro. Fino no en el valor, sino fino en la textura, de la cortadura que puede hacer. Salía el montón de sangre, el equipo de trabajo ahí tapándola con un pañuelo, pero sí una situación muy difícil a la que cualquiera se puede ver expuesto. Bueno, es que imagínense que a ese edificio legislativo en las visitas de Estado, no en las visitas presidenciales, en las visitas de Estado, los jefes de Estado normalmente acuden a los 3 poderes de la República, vienen y visitan a Casa Presidencial, visitan el Poder Judicial y visitan la Asamblea Legislativa. Sí, realmente yo le digo que muchas veces a uno le da pena cuando vienen diputados o delegaciones de otros países por las condiciones de buena parte de las instalaciones de la Asamblea Legislativa. Sí. Yo estoy a cerca de 200 metros, yo vacilo a los compañeros diciendo que cuando hay un receso yo no puedo irme a la oficina porque tengo que agarrar bus y el bus no pasa rápidamente por ahí, pero hay oficinas muy lejanas, hay funcionarios de la Asamblea que uno nunca ve porque están en edificios allá por el Cine Magali, al frente del Cine Magali. Se paga un monto muy importante en alquileres, y toda esta circunstancia definitivamente no tiene razón de ser. Yo digo, no por uno, porque ya nosotros no vamos a disfrutar por lo menos del nuevo edificio, pero sí es una obligación para con el país de dotarlo de una asamblea por lo menos decorosa. Le aseguro que solo lo que se va a ahorrar en los gastos de alquileres de edificaciones, en los gastos de mantenimiento constantes y en el resguardo a la salud y la vida de las personas que visitan la Asamblea hacen una enorme diferencia. No, hombre, claro, pero imagínese, tal vez lo disfrute
Cuando usted era presidente de la Asamblea no pensó que volvería con otro partido después. Es capaz que dentro de 6 años regresa de la Asamblea. Bueno, este no es el tema de hoy, el edificio, pero no iba a desaprovechar a don Mario Redondo, que está aquí con nosotros. Hay un tema complicado a nivel nacional, son los cubanos. Hoy, felicitaciones al gobierno de la República, realmente hicieron un esfuerzo muy grande en el operativo para sacar a los cubanos. Hoy salen los últimos 245, pero hay 2 casos particulares. Hay 50 cubanos que no tienen plata para pagar el pasaje. Bueno, ellos están en una situación muy comprometida porque se les vence la visa próximamente, la visa temporal. Entiendo que van a hacer rifas y algunas otras cosas para ver si logran tener esa plata. Además, esto reveló que 3.200 de los cubanos que ingresaron al país decidieron salir con coyotes del país. Les sale el tiro por la culata, se los comió la ansiedad, evidentemente. Quién sabe cuánta plata tuvieron que pagarle a los coyotes para sacarlos del país. Y el tiquete que está brindando organizaciones internacionales, como la Organización Internacional de las Migraciones, realmente está muy cómodo. Y hay otro grupo de cubanos que entraron ilegalmente a Costa Rica, eso sí, que la policía de migración los detiene. La policía de migración los lleva al centro de aprehensión en Atillo. Ellos presentan un amparo ante la Sala Constitucional para evitar su deportación. La Sala Constitucional le da la razón parcialmente, le da la razón de fondo al gobierno de la República en el sentido de que los puede deportar, pero advierte que tiene que encontrar un tercer país. ¿Qué es un tercer país? Es otro país que no sea el país del que son naturales, que no sea Cuba. Hoy se quejaba la Asociación Cultural de Residentes Cubanos en Costa Rica que había muchos de ellos que no habían acudido a la asociación. Bueno, es porque la asociación es muy cercana a la embajada. Evidentemente la embajada es muy cercana al gobierno de Cuba y ellos están huyendo del régimen de Raúl Castro. Pero bueno, estas son las 2 situaciones. Y una internacional complicadísima, Brasil. Se ha señalado una orden de prisión se ha solicitado la Fiscalía brasileña dice que cuando traemos a doña Ligia Falles, un día de esos, dice SAC. En Brasil, la Fiscalía de Sao Paulo ha pedido prisión preventiva contra el expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva. Lula tiene previsto dar gracias Chilita, que siempre nos trae un café rico en las tardes. Lula da Silva estará brindando una conferencia de prensa en los próximos minutos. Aquí lo complicado del tema es que, por supuesto, está el expresidente pensando en una posible reelección, eso por un lado, y por el otro, que eso compromete enormemente a Dilma Rousseff, la actual presidenta. Ya habíamos tenido un programa el miércoles sobre Brasil, aquí en Matices, del que aprendimos mucho, y bueno, prácticamente son los temas dando vuelta. Hoy les decía que el tema principal de Matices es Soresco. Soresco es una cosa rara, disculpen la flexibilidad de mis palabras, pero es una cosa rara que se hizo entre una empresa china del gobierno y Recope. Pero mejor que sea don Mario, que se ha estudiado este tema a detalle, que nos cuente primero, don Mario, y disculpe que me vaya tan atrás, cuéntele a los costarricenses qué es Soresco y por qué se llega a cuestionar a esta altura. Bueno, vamos a ver. Soresco es una empresa conjunta constituida entre Recope. Recope es una empresa pública, una empresa de capital público, digámoslo así, cuyo capital accionario es del Consejo de Gobierno. El Consejo de Gobierno es, digamos, el grupo de accionistas de Recope, en ese sentido, del pueblo costarricense, para decirlo en palabras más sencillas, junto con el gobierno china, que tiene en la empresa, se lo voy a decir, CNPCI, a su homólogo de Recope y especialista en esta materia de hidrocarburos. Se constituye con el objeto de explorar el establecimiento en el país de una refinería. Recordemos que Recope desde hace ya varios años no hace refinamiento, a pesar de que se llama la Refinadora Costarricense de Petróleo. Recope se convirtió en una empresa que lo que hace en términos reales es comprar
los derivados del petróleo y prácticamente servir de intermediario, digámoslo así, entre los vendedores de combustibles a nivel internacional, de hidrocarburos, y el pueblo costarricense. Esta aventura empieza en el año 2009, digamos que desde una decisión política de los gobiernos tanto de Costa Rica como de China, para tratar de implementar esto, pero se crea con el capital conjunto. Recope pone inicialmente $50 millones y la CNPCI pone $50 millones también, y empieza a operar. Nosotros dábamos recientemente algunos datos en el sentido de que Recope, de que este proyecto ha venido enfrentando varios problemas, y el problema más importante, que lo tiene prácticamente paralizado desde hace rato, es que a la hora de hacer el estudio de factibilidad de la refinería, la Contraloría determina, después de observaciones que se hicieron, de que quien realizó el estudio de factibilidad es una empresa del mismo grupo del cual es CNPCI. Esto quiere decir el mismo grupo de interés, lo cual estaba expresamente prohibido en los términos del acuerdo inicial que da creación a Soresco, y en ese particular la Contraloría dice que no es conveniente continuar con el proyecto en esas condiciones. Desde entonces, digámoslo así, no ha pasado nada más, nada nuevo. Recope ha estado peleando, por un lado, para que la Contraloría cambie de opinión. Han habido alegatos, Soresco ha presentado recursos contra la Contraloría, ha ido a otras vías, y lo cierto del caso es que los gastos de Soresco continúan. Imagínese usted que, según datos que nosotros mostrábamos en días recientes, al 6 de agosto del 2015, solo en salarios y aguinaldos, Soresco había invertido $6,5 millones. Solo en servicios legales, $1,207,000. Solo en alquiler de oficina, $1,263,000. En alquiler de vivienda a los chinos establecidos acá, $1,076,000. En giras, $543,000. En consultorías, $463,000. En renta de vehículos, $289,000. En almuerzos de trabajo, $132,000. Y así podríamos seguir. Vea usted otro dato que nos llamó la atención. En pasaportes y visas, $34,100. Uno no sabe cómo pueden costar tanto estas visas, o cuánta gente puede haber utilizado estos servicios, pero a uno se le hace demasiado elevada la cantidad. Y obviamente, a partir de ahí, la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea inicia una investigación que nos ha permitido traer a comparecer a la comisión a la presidenta ejecutiva del Recope, a la señora Contralora General de la República, al regulador general de la República, don Denis Meléndez, pues hemos estado tomando algunas definiciones sobre el particular. Entre ellas, una nota que enviamos en esta semana al presidente de la República. Claro. Sobre estos temas, don Mario, vamos a ver, es que usted usó una palabra muy interesante, y usted es abogado. Dijo, se constituyó la empresa con un capital accionario de $100 millones. Cuando usted dice se constituye, es que se ponen actas, que se crea la empresa. Ok, pero hay chinos aquí, hay almuerzos de trabajo, hay carros, hay visas, hay pasaportes como para 100,000 chinos, hay un montón de cosas. ¿Qué hacían? O sea, ¿cuánto avanzó? Porque si llegaron a un estudio de factibilidad, aquí sería injusto decir que no hicieron nada, porque sí hicieron algo. Porque almorzaron bastante. No, claro, júrelo. ¿Cuánto? Espérese, vamos a hacer una suma. ¿Cuánto gastaron en almuerzo, don Mario? ¿Se acuerda?
$132,000. En 6 años, ¿verdad? Pues es hasta agosto del 2015. Sí. Gastaron $132,000 en 6 años. Es decir, que en almuerzos de trabajo gastaron $22,000 al año. Si usted lo divide entre 12 meses, gastaron $1,833 al mes. Si lo multiplicamos por colones, gastaron $1 millón de pesos al mes, en $1 millón de colones al mes en almuerzos. ¿Qué hicieron? Solo el estudio de factibilidad, que lo hizo otra empresa, por cierto, no hizo Soresco. Sí. Pero ¿qué hicieron? Esa es la enorme pregunta. ¿Qué hicieron en 6 años? Bueno, exactamente esa es la gran pregunta que no hemos logrado nosotros determinar, por lo menos nada que a estas alturas uno pueda decirle le depare al país avances importantes en este particular, porque obviamente, y tal vez aquí nos debemos ir más bien necesariamente a lo que es un tema mayor, que es cómo se realizan las inversiones en este país, cómo dispone el Estado costarricense y sus instituciones de las inversiones que va a realizar. Y es lo que nosotros hemos venido señalando, es la falta de una visión de mediano y de largo plazo del Estado costarricense para determinar en dónde están las necesidades que va a tener el país. Llámese en este caso de energía, para poder movilizar sus empresas, sus vehículos, etcétera. Pero llámese también otra oportunidad de infraestructura vial, de infraestructura aeroportuaria, llámese de infraestructura en salud, llámese de educación, etcétera. El país debe tener la capacidad que no tiene en este momento de visualizar a 15, 20, 30 años plazo hacia dónde vamos como país, qué inversiones vamos a requerir hacer, cómo vamos a financiar esas inversiones. Vea usted, ayer de la comparecencia del Regulador General de la República, uno encontraba una cantidad tan grande de debilidades en el ordenamiento jurídico costarricense en esto, porque al fin de cuentas la discusión era, bueno, ¿de dónde sale este dinero? No puede salir de ningún otro lado. Pues Recope no tiene mayores fuentes de financiamiento que los combustibles, que el costo de los combustibles. Por eso paga la convención colectiva también con las tarifas, don Mario. Exactamente. Don Mario, nada más déjeme recordar, en el 2009 es cuando se compone Correcto. Soresco, eso es en la administración Arias Sánchez. Carlos Navarro, que es un oyente muy informado, un día de esos agarró a la ministra aquí de la condición de la mujer bastante fuerte. Le pregunta a usted, don Mario, ¿no era asesor usted de gobierno pagado con fondos del BID para ese tiempo? ¿Y por qué no advirtió nada? No, yo no era asesor de gobierno. Yo, que me he dedicado, cuando fui jefe de asesores por muchos años en la Asamblea, sí tuve una relación de asesoría en torno al tema de la agenda de implementación del Tratado de Libre Comercio. Y en ese particular hice un trabajo muy especializado, no en temas generales, porque esto es muy usado por algunos sectores para atacarme a falta de otros argumentos, entre estos ahora el caballero. Yo no era asesor de gobierno, era asesor en un tema específico, ni siquiera de gobierno, era asesor en un proyecto con respecto al manejo de la agenda complementaria, el TLC, y a una serie de proyectos que fueron tramitados en ese periodo. Aquí hay dos dimensiones, ¿verdad? Una es la dimensión de la discusión sobre la refinería, es decir, hay una discusión que es por qué una refinería, cuando estamos apostando a hacer carbono neutrales en el 2021, que por cierto, el tema se la trae. Yo quiero que alguien me conteste en algún momento cómo van a medir que el país es carbono neutral, ¿verdad? Porque puede ser que algún presidente en el 2021 o presidenta firme un decreto que somos carbono neutrales y firmamos y cumplimos el compromiso. Bueno, uno es el tema de las refinerías. Refinería sí, no, ¿por qué? ¿Qué tipo de refinería? Ok, y la otra es Soresco, es decir, se formó una empresa, entiendo que fue una decisión política formar una empresa porque había otras maneras de hacerlo. Exacto. Le ponen un montón de capital, $100 millones es un montón de capital, y aquí el problema es que durante el tiempo que funcionó nadie sabe lo que hizo hasta que mandaron a hacer el estudio de factibilidad. El estudio de factibilidad, sí, que se lo dan a una empresa. Imagínese usted, por ejemplo, que yo quiero queremos hacer un agregado aquí en el edificio monumental. Entonces me dicen, bueno, necesitamos el estudio de factibilidad. Yo digo, bueno, Repretel lo hace.
Más o menos ese es el vínculo. Que por cierto, le dice Carlos Navarro, no, don Mario, no es un ataque, es pregunta sobre su trabajo para Óscar Arias como asesor. Tal vez había algo de Soresco. Sí, pero en todo caso, vamos a ver, me parece que lejos de entrar al tema de fondo, lo que hace es tratar de hacer un ataque personal sobre algo de lo que está evidentemente muy mal informado. Los términos del contrato en el que yo participé fueron públicos. Yo en su oportunidad fui a la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público sin haber sido llamado a presentar un informe detallado. Debe constar en los expedientes de todos los informes y el trabajo que yo realicé. Pero repito, no hay problema, en eso estamos. Entremos a Soresco. Gastó ese montón de plata. ¿Qué dijo la Contralora cuando llegó a la comisión, don Mario? Bueno, la Contralora nos dice que es imperativo que el gobierno de la República tome una definición con respecto a esto. Lo mismo lo ratifica ayer el Regulador General de la República, ya que de no tomarse una decisión en el corto plazo, esto seguirá derivando en consecuencias importantes para los consumidores de combustibles en este país. Yo coincido totalmente con esa afirmación en el sentido de que no se puede seguir escondiendo la cabeza como el avestruz, de que aquí tenemos que tomar decisiones, de que uno requiere de los gobernantes de roles de liderazgo para tomar decisiones, y cuando un proyecto definitivamente no está deparando más o ha generado los gastos sin generar los resultados que uno espera, pues en defensa, como debe ser, de los intereses y de los recursos del pueblo costarricense, uno tiene que actuar en concordancia. Lo que no se vale aquí es que se siga diciendo que vamos a hacer estudios para determinar cuál es el camino a seguir, que vamos a tomarnos un tiempo más para analizar qué es lo que me parece, y me decía hoy una colega suya, es la respuesta que ha dado el presidente de la República y las autoridades de Recope sobre este asunto en particular. Yo creo que ya no estamos, lo quiero usar en una misma frase que el presidente de la República, entonces candidato, en noviembre del 2013, dijo en su página de Facebook: ya en este país existen suficientes estudios y diagnósticos. Aquí lo que necesitamos es que se tomen decisiones. Bueno, ya estamos a casi 2 años de gobierno, ya esta administración y sus funcionarios conocen lo suficiente sobre estos temas, y creemos que ya es hora de tomar una definición. ¿Cuándo frenó la Contraloría esto? En el 2013. Es decir, tenían 4 años trabajando Soresco. Así es. Bueno, tenía 4 años de haberse hecho Soresco. 2013 es el gobierno de doña Laura. Correcto. En el actual gobierno creo que habían hecho una conferencia que iban a cambiar los términos un poco después del viaje a China del presidente, que iban a cambiar un poco los términos de la refinería, en el sentido de que iban a hacer una refinería verde y un montón de temas. Lo cierto es que, si lo entiendo en lo más mundano, don Carlos, lo que quiere decir la Contralora y el Regulador General es que mientras Soresco exista, solo por existir, seguimos pagándolo todo. Cuando vamos a pagar el tanque de gasolina del carro, seguimos pagando los gastos, esos millonarios que tiene Soresco. Sí, repito, porque bueno, la empresa conjunta se mantiene con recursos que provienen del Recope. El Recope tendrá que seguir aportando, y hay chinos en este momento en el país. ¿Usted no ha ido a la oficina de Soresco a ver qué hacen en el día? Porque no pueden avanzar en nada. No, sinceramente no he tenido ocasión de eso. No, eso fuera de la ironía en la que yo a veces acostumbro a hablar en el programa. Eso me genera curiosidad, don Mario. Usted llega al edificio Soresco y ¿qué están haciendo? Sí. Podríamos ir un día. Sí, yo creo que es parte de lo que yo estaba hablando con los compañeros de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público en hacer de vez en cuando visitas no publicitadas a algunos lugares, porque efectivamente la situación de Soresco no es muy diferente a muchas otras cosas que operan en la administración pública costarricense, y repito, la falta de una cultura de eficiencia en
y de resultados en algunas cosas. O sea, las inversiones públicas no se hacen por hacerlas, las inversiones públicas se deben hacer en dirección a objetivos, resultados y metas concretas, y debe haber algo que se llama medición de impactos. Nosotros tenemos una debilidad de que de ahí hay unidades administrativas en este país, llámese oficinas, llámese programas presupuestarios, llámese órganos públicos, instituciones públicas, entes públicos que actúan, que están funcionando, que están consumiendo recursos de todos los costarricenses y que de ahí uno no sabe cuáles son los resultados o los productos que genera. Yo tengo una idea de qué hace Soresco. Imagínese, seguramente usted llegará en la mañana, estarán leyendo el periódico, porque no le encuentro nada operativo que puedan ir haciendo. Al mediodía claramente se da un buen almuerzo, don Mario. Ahí están los gastos. En la tarde vuelven a no hacer nada y en la noche pues se irán para sus casas. Son las 2:35, vamos a ir a una pausa. Claro que sí. A ver si se me baja un poco la ironía esta tarde. Vamos a la pausa y regresamos con más de Matices. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy estamos hablando de Soresco con el diputado de Alianza Demócrata Cristiana, don Mario Redondo. Por estar con nosotros. Matices, estamos hablando con don Mario Redondo, diputado de Alianza Demócrata Cristiana, sobre Soresco. Don Mario ha denunciado en las últimas semanas, y la Comisión de Ingreso y Gasto Público ha hecho una investigación sobre cómo Soresco, que es una empresa conjunta a la cual le aportaron capital Recope y una empresa china con un nombre muy complicado, le aportaron $50 millones cada uno en 2009. En 2013 la Contraloría General frenó el proyecto de la refinería y hasta este instante todos, usted y yo, seguimos pagando, cada vez que vamos a echar gasolina, seguimos pagando los gastos, que son bastantes por cierto, de Soresco, que es un cascarón, don Mario. Soresco es un cascarón de algo, como sí, yo siento que a estas alturas me parece que es una idea, ¿verdad? Es una idea de un proyecto frustrado hasta ahora, ¿verdad? Es una aventura, podría decir alguien por ahí. A alguien se le ocurrió que podría ser, pero no hasta ahora no ha sido viable jurídicamente hablando llevarlo a la práctica o consolidarlo. El tema es, y repito, es como lo que le hablaba antes de la pausa, es mantenemos figuras de esa naturaleza como se mantienen hoy en día en el país, instituciones o programas públicos o oficinas que siguen gastando recursos cuando ya está determinado que no tienen utilidad práctica, no son efectivos desde el punto de vista práctico y le están derivando a los costarricenses más costos. Claro, pero inclusive podría parecer una trampa, una paradoja del destino, porque si no hubieran decidido hacer Soresco, digamos que la empresa china le presta los 50 millones al Recope para que lo haga, que es más o menos lo mismo, ¿verdad? En realidad Recope le hubiera podido encargar el estudio de factibilidad a quien le diera la gana. Exactamente. Es decir, vamos a ver, es una trampa del mismo modelo que escogieron. Sí, y es una visión a veces que a uno le parece equivocada, una visión burocratizante de la búsqueda de soluciones, porque uno puede decir, bueno, puede ser una idea interesante, de refinar nos puede significar costos más bajos, eventualmente, ¿verdad? Si queremos hacerlo nosotros, o si llegamos a una negociación con alguien que nos haga la refinación aquí en el país, al rato nos sale más barato. Yo, repito, tengo serias dudas sobre que esa hipótesis sea cierta. Pero existen miles de formas de hacerlo. Escogieron la forma más burocrática de hacerlo, derivando de una vez y automáticamente un gasto ahí, y definitivamente, lamentablemente, manteniéndolo ya por varios años y prorrogando la mala inversión para el país en la falta de definición política alrededor de la misma. Claro, aquí lo interesante es justamente el modelo que se escogió, y la pregunta madre de todo esto es ¿para qué se necesitaba una refinería? Pero bueno, insisto, este es saco de otro costal, harina de otro costal, pero
Bueno, dice, ya no más Recope, dice en Twitter, y hasta dónde llegará Soresco, el despilfarro es monumental. Marco Vinicio dice que Soresco es como una fuga de agua que está allí, se reporta y se reporta y se reporta y nunca se arregla. ¿Qué le ha parecido la reacción del presidente? Don Mario, vamos a ver, usted es un diputado de oposición, tal vez es el diputado de oposición en una fracción de un solo miembro, que es el más fuerte opositor, es el único diputado que está en un partido cantonal, provincial, que viene de un partido, de un partido provincial, disculpe, que viene de un partido provincial, don Mario. Usted ha sido muy crítico con la administración y es un hombre tremendamente informado de los manejos estratégicos debajo de lo público. ¿Qué le parece que hay detrás de esto? ¿Por qué no se decide lo de Soresco? Bueno, efectivamente, como decía, primero, uno de las personas que escribe en Twitter es como un tubo de agua abierto. Imagínense que el mantenimiento mensual de Soresco es de $150,000, según la presidencia ejecutiva del Recope en la comparecencia que realizó en el 6 de agosto del 2014 a la Comisión de Control de Ingresos del Gasto Público, $150,000 mensuales. ¿Qué pasa? Bueno, la verdad, le quiero ser muy sincero. Yo busco ser lo más objetivo a la hora de juzgar al gobierno. Trato de ayudar en muchos temas. A veces eso no trasciende. Uno propone iniciativas, ayuda en algunas negociaciones para que algunos temas avancen, etcétera, pero eso no son temas notables. Yo particularmente, en las pocas oportunidades que he tenido de sentarme con el presidente o con los ministros de la presidencia, he hecho planteamientos de iniciativas, de rutas, para tratar de ayudar, porque yo creo que a todos nos conviene que el gobierno salga bien. Lo que pasa es que también creo que tengo un deber como representante popular de ser vigilante y fiscalizador de la eficiencia con la que se administran las instituciones del Estado, y en eso sí uno va perdiendo la paciencia cuando hay temas que son muy recurrentes o muy obvios y lo que uno siente es que existe falta de diligencia o falta de un análisis más riguroso. En este tema en particular, la respuesta del señor presidente a mí particularmente me decepciona un poco, ¿verdad? Porque la respuesta es de que van a analizar el tema, de que están analizando el tema. Y como lo decía hace un rato, ya vamos para el segundo año de esta administración. Es que este tema de Soresco no es nuevo. La resolución de la Contraloría ya va casi para 3 años. Esta administración tiene casi 2 años y en ese tiempo definitivamente se tiene que haber llegado a alguna conclusión. Lo que a mí me preocupa es que este gobierno actúe con ese estilo a veces tan tico en su parte negativa del nadadito de perro. Que déjeme decirle, a mí era la impresión que me daba con el tema fiscal, ¿verdad? Este gobierno, él empezó a entrar en serio el tema fiscal hasta el mes de diciembre del año pasado, después de que se le cae la negociación con China, la colocación de los bonos con China, y entonces un tema que había desdeñado desde el inicio de su administración, comienza a convertirse ya ahora sí en un tema importante porque se dieron cuenta de que se habían embarcado en su actitud en materia fiscal, de que se habían disparado en el primer presupuesto ordinario de la República que enviaron para el 2015, que se habían disparado con la ligereza en que habían dispuesto el financiamiento para la educación superior en porcentajes muy por encima de la inflación, y que se habían disparado en una serie de cosas en donde definitivamente no debieron haberse disparado, y que las consecuencias son que si no hacemos algo en el corto plazo, los costarricenses podríamos enfrentar una crisis muy severa. Pero el gobierno parece, y uno sentía que estaba atenido a ir con ese nadadito de perro, de que le tiraran un salvavidas, que era la colocación de los bonos chinos, y decir, bueno, ya no me voy a desgastar tanto en este tema fiscal, y ahora con esto de los bonos chinos, y viste que la situación a nivel internacional, los precios del petróleo y las tasas de interés son
bajas o estables. Entonces eso me da para llegar a mayo del 2018. Pero definitivamente yo creo que, al igual que muchos de esos temas, aquí se requiere capacidad de decisión. Pero qué bien que toca el tema de los bonos chinos, don Mario. Me la puso de penal, porque era la pregunta que seguía. Cuando vinieron de China, la delegación presidencial, Olga Marta Sánchez, la ministra de Planificación, vino aquí a Matices. Creo que a los 3 días de venir de China. Y se le salió a doña Olga. Yo le pregunté al aire, teníamos alguna información, y le dije, ¿ustedes andaban proponiéndole a China comprar los bonos? Bueno, y se le salió, porque en la lista oficial no estaba el tema. Bueno, se le salió a doña Olga, que sí, después, un par de meses después, un diario de prensa lo recicló el tema, pero lo cierto es que la negociación se cayó. Así es. Y entonces usted nos está diciendo, para sintetizarlo aún más, don Mario, que estaban muy tranquilos en el tema fiscal de que podrían sobrevivir este año porque China iba a comprar bonos. Así es. Ya no va a comprar bonos. Eso les aprieta el tema fiscal. Exacto. Y eso me lleva a hacer un descubrimiento hoy en la tarde, y es que tal vez usted crea que el tema fiscal tiene que ver con algo con Soresco también. Es decir, que el gobierno de la República, se lo pregunto directamente, se sienta presionado con China de no decirle no a la refinería, a ver si de alguna forma logran salvar el tema de los bonos. Bueno, es una hipótesis, ¿verdad?, que no es descartable. Uno podría decir, y repito, uno ve demasiadas contemplaciones del gobierno con China en este tema. Sí, demasiada paciencia, y uno puede decir, bueno, a cambio de qué estará el gobierno teniendo tantísimas contemplaciones con China en este particular. Don Mario, pero usted me dijo, no es una tesis descartable, la tesis que yo le planteé. No. Pero lo que quiero saber es si es su tesis también. Es que no estoy convencido si todavía es salvable el tema de la negociación con los bonos. Y el gobierno, después de que se cayó, que lo mantuvo en silencio por varias semanas, fueron que ustedes empezaron a insistir de qué había pasado con esa negociación, que se reveló que se había caído la negociación. Yo no sé si es que el gobierno todavía persiste en seguir avanzando en esa negociación y lo mantendrá en oculto para que nadie más se dé cuenta, y entonces en la asamblea nadie tenga una excusa para decir, ya, y está negociando por allá, no nos presionen tanto por este otro lado. En el marco de las oposiciones, lo cierto del caso es que aún si es afuera la variable, me parece que nada de eso se justifica tampoco para que el país acepte continuar amarrado con un mal negocio, ¿verdad? Eso definitivamente, porque se lo quiero decir, ¿qué autoridad tiene un gobierno para irle a decir a los costarricenses, le pretendo subir de un 13 a un 15% el impuesto a las ventas, que lo vamos a llamar a impuesto al valor agregado, y además vamos a incluir para cobrarle un 15% a servicios o cosas que hoy en día no están grabadas? ¿Qué credibilidad tendría un gobierno que está dejando que mes a mes se le vaya 150 mil dólares en una empresa que no está surtiendo ninguna utilidad? Me parece que el gobierno, para tener credibilidad en cualquier tema, tiene que ser muy claro en el manejo austero, razonable y eficiente de los recursos que le han sido asignados, y en este caso en particular me parece que eso no sería un buen ejemplo. Tal vez tiene que ver con algo que nos dijo la Contralora, y que a mí me parece que es muy cierto, que todas estas negociaciones son tan disímiles. Es como estar peleando un enanito o negociando un enanito con un enorme gigante. Entonces los términos de la negociación se hacen demasiado complejos y complicados. Es lo que a veces en derecho algunos llaman, son contratos de adhesión. Entonces una persona va a pedir un préstamo a un banco, y a ustedes lo hacen firmar ahí un contrato, y usted tuvo que aguantarse todo lo que le pusieran en el contrato, no tiene de otra. Y incluso lo que a veces llaman cláusulas leoninas, es aguantarse que le pongan cláusulas que van más allá de lo razonable. Bueno, a mí me parece que en este caso, por lo menos por dignidad, y Costa Rica la ha tenido muchísimas veces, no deberíamos aceptar mantenernos en negociaciones, y eso no significa ser irrespetuoso en el marco de las relaciones internacionales, sino significa ser
eficiente, además responsable con la población. ¿Pero a usted qué le parece abusivo de el contrato sobre la refinería, don Mario? No, vamos a ver, a mí me parece que desde el momento en que esto se varó en el 2012-2013 por las resoluciones de la Contraloría General de la República, desde el momento que, como ha dicho la Contraloría, el estudio determinó que no existían los porcentajes de rendimiento que se esperaban, desde ese momento dijimos, bueno, mira, llegamos a un punto, además llegamos a un punto en el que nada hacemos aquí más que seguir gastando dinero en algo que no tiene viabilidad en este momento, ¿verdad? Ahí me han dicho que la presidenta ejecutiva de Recope le pidió a China que por qué no adquirían el resto de las acciones y que ellos les dijeron que les dieran tiempo, que hace meses vienen en esa posición, que no les han dado demasiado tiempo. Bueno, ahí es donde yo digo que son demasiadísimas concesiones y mucha condescendencia en algo que definitivamente no parece estar dando los réditos que debería dar. ¿Que la empresa china compre las acciones que tiene Recope o que Recope compre las acciones que tiene China, don Mario? Que la empresa china compre las acciones que tiene Recope. Pero ¿no es cierto que la empresa china ha planeado vender las acciones sobre Soresco? Perdóname un segundo. No se preocupe. Don Mario, entendemos. Está consultando el teléfono un momento. Ajá. Sí, no, vamos a ver, Recope no puede, Recope Recope, según lo que nos ha dicho, le ha planteado a la empresa china que compre las acciones. Pero Soresco no ha dicho que también está interesada en vender sus acciones. Soresco no, perdone. La empresa china no ha señalado. Y ha dicho que está buscando una tercera empresa que pueda interesarse en ese particular, pero que no ha tenido todavía una tercera empresa, entonces que se le dé todavía más tiempo incluso para considerar la posibilidad de una negociación con un tercero ahí. Cuyo caso, tratando de salvar también, me imagino el estudio de factibilidad que debería haber sido hecho por un tercero, aunque en este caso nos parece que ya no tendría ningún efecto porque el estudio de factibilidad se hizo cuando era un solo grupo económico. Claro, usted lo que dice es que la empresa china se lo vende a un tercero para que ahora sí digan que el estudio de factibilidad no es del mismo grupo. Me imagino que podría ser una de las variables que se podría argumentar, ¿verdad? Pero lo cierto del caso es que hay que buscarle viabilidad a esto. Y si los meses pasan y no solo los meses, sino que pasan los años, y no hay una determinación ni de la empresa china, que al fin de cuentas, digámoslo, reconozcamos que China es un estado controlado por un solo partido. Un compañero diputado decía en la comisión, bueno, pero además analicémoslo, llevémoslo al extremo. Y cualquier empresa china que participe pertenece al mismo grupo. En cualquiera que participe. Claro. Sí, pertenecen al Partido Comunista Chino. Si pueden mostrarse en algún momento como una empresa privada, pero al fin de cuentas si uno podría llevándolo a ese nivel decir que es el mismo grupo de interés económico. Sí. ¿Quiénes de Recope trabajan en Soresco? ¿Hay alguien que gane plata por trabajar en Soresco de Recope que usted sepa? Recordemos que la Junta Directiva de Soresco está integrada en forma paritaria entre representantes de Recope y representantes de Soresco. En algún momento la ARECEP, y nos lo indicaba ayer, le indicó a Recope que algunos de los gastos en los que se había incurrido no estaban cubiertos. Recope ha dicho que retiró todos los funcionarios a partir de esa circunstancia y ARECEP le ordenó que no podía, con cargo a las tarifas, mantener una serie de gastos que venía haciéndose en Soresco. Sí, pero es interesante. Usted estaba buscando en internet también una nota periodística de CR Hoy, una nota periodística del 19 de agosto del 2014,
donde dice que en junio el Recope designó a los miembros de la entidad que conformarían la Junta Directiva de Soresco, que ellos eran Carlos Valverde Hernández, Alejandro Muñoz Villalobos, Luis Roberto Zamora Bolaños. La Junta Directiva está por 3 del Recope y 3 de la empresa china. Por eso, pero siguen integrados. Siguen integrados. ¿Estos son los que almuerzan? Pues suponemos que esas son las reuniones de trabajo, los almuerzos de las reuniones de trabajo. Sí, en resumen, ellos, los miembros la gente del Recope que conforma la Junta Directiva de Soresco, ¿recibe salario de Soresco? Entiendo que existe un estipendio por sesiones de Junta Directiva. Sin embargo, y ayer nos lo indicó la ARECEP, que en muchos casos uno siente que fue demasiado omiso por un largo plazo alrededor de este tema y se dio una polémica alrededor de eso. Le indicó al Recope que no podía mantener más algunas erogaciones que estaba haciendo de Soresco. Eso tiene su circunstancia. Al fin de cuentas, Recope, y es parte de la discusión que le digo, Recope puede indicar que lo saca de otras partes, pero que en última instancia por detrás sale de la única fuente que puede tener Recope. Insisto, igual que la convención colectiva. ¿Qué ha dicho la presidenta ejecutiva de Recope? ¿Le ha reprochado a usted en algún momento, Mario? ¿No había dicho que usted lo que buscaba era figurar cuando cuestionaba este tema de Soresco? ¿Quién? Doña Sara Salazar. Le pregunto si lo dijo, no le sostengo que lo haya dicho. No lo sé. En realidad, en ese sentido, de ahí hay varios, desde Segnini hasta quién sabe cuántos han dicho esas cuestiones, pero Segnini, el representante ante COSESNA, sí. con viáticos y honorarios importantes ahí en COSESNA. COSESNA, la misma que le financió muchos de sus viajes en el periodo en que fue ministro. Pero igual que Segnini y otros han descalificado las acciones de control político. Me parece que eso es natural. Dice que la democracia es mantener bajo control el poder político. Cuando el poder político está sin fiscalización y sin alguien que lo esté controlando de una u otra manera o esté haciendo labor de fiscalización y denuncia, de ahí deja de ser democracia y se convierte en otro tipo de régimen. Nuestra labor, y la hemos entendido muy bien, es tratar de contribuir a la delegación de la representación popular, de velar por el buen funcionamiento y la buena utilización de los recursos públicos. Indicaba que la Junta Directiva tiene 3 funcionarios de Recope, 3 de Soresco. Adicionalmente, hay 20 empleados que tiene Soresco, en su mayoría son chinos, y siguen manteniendo su salario, conforme lo decíamos desde hace rato. Pues no lo ha indicado el mismo tesorero. Es que a mí realmente yo me pregunto, no sé si es por trabajar en la empresa privada, ¿qué hacen durante las horas de trabajo en Soresco? Esa realmente parecería una pregunta muy superflua, don Mario, pero no entiendo qué pueden hacer, no pueden avanzar en nada, no están trabajando en nada. Todos efectivamente, ellos no hicieron el estudio de factibilidad que con todo el tiempo que han tenido, digamos, en estos años, era para que hubieran hecho un estudio de factibilidad. 20 funcionarios, casi por 6 años, claro. Uno diría, por lo menos hubieran hecho el estudio de factibilidad si fuera de un caso, pero lo cierto ahí es. Y sobre todo después de que la Contraloría lo frena, porque después de que lo frena, ¿qué hacen? Sí, no, pero aparte de eso, don Randall, y déjeme decirle, dándole el dato en específico, o sea, aparte hay pago de otros servicios, o sea, servicios de consultoría. Se lo voy a decir, perdóneme. No se preocupe. Servicios de consultoría por $463,000. Servicios legales, aparte, por $1,207,000. O sea, esa planilla no está haciendo estudios legales, no está haciendo otro tipo de servicios que se cobran por consultorías, no está haciendo servicios de comunicación que están redituados en otro rubro, sino
¿En qué está? No hicieron estudio de factibilidad, no hacen la parte legal, no hacen la parte de comunicación, son una planilla que definitivamente el tema es eso. Nosotros podríamos ir a hacer una visita y ver qué están haciendo. El tema, sin embargo, no es ese. El tema es que el Estado costarricense, si es que atiende a lo que la Ley General de la Administración Pública dice, y es al principio de eficiencia en la prestación de los servicios que brinda, si es que los funcionarios juramos cumplir la Constitución y las leyes de la República y garantizar la justa distribución de la riqueza, etcétera, etcétera, todos los principios de los que está llenan nuestro ordenamiento jurídico, desde el artículo 11, de que los funcionarios públicos son meros depositarios de la ley y tienen que rendir cuentas por su labor y están obligados a someterse a principios de eficiencia, etcétera, etcétera. Lo cierto del caso es que esto ya no se justifica mantenerlo. E independientemente de lo que sea, que pueden estar jugando solitario en sus computadoras, porque el equipo de oficina también es un rubro muy alto de gasto que tienen acá. No y el alquiler de ser solitario. Y el alquiler de sus oficinas también es un rubro de muy alto costo. Y no solo los almuerzos, reuniones de almuerzo, sino otro rubro de casi otros $150,000 en reuniones. Claro. Lo cierto del caso es que el Estado no puede tolerar eso. Cuando el Estado costarricense se hace de la vista gorda, cuando el presidente de la República, el mismo presidente que le está pidiendo sacrificios a los costarricenses y aceptar la imposición de mayores impuestos y está diciendo que todos tenemos que amarrarnos la faja, se hace de la vista gorda o actúa con paciencia, con tolerancia excesiva ante un tubo abierto que nos está costando $150,000 por mes, en donde es evidente y claro que no se están generando productos desde hace ya bastante rato, ahí es donde uno dice, y es lo que nosotros hemos dicho, que aquí es... hay que exigir responsabilidad política, porque no se vale que los recursos del pueblo se administren de esa manera. Claro. Don Mario, en los últimos programas de Matices, si ahora le tocará a usted, necesito que me diga una canción que le salga del alma para despedir Matices, para despedir esta parte de Matices, porque después viene Vivir Bien. Mientras usted piensa la canción que le sale del alma, yo le voy a leer un par de comentarios que están en Twitter muy interesantes. Rebeca Ramírez dice: Costa Rica renunció a sus potestades de imperio al tener la mitad de las acciones de Soresco. Ahora solo puede negociar con China. Embarcan al país creando Soresco, dice ella, entidad de derecho privado, y ahora le exigen al actual gobierno por no imponerse. Pero bueno, está todo muy interesante. Lamentablemente no nos queda más tiempo. Lo único que le pregunto es si escogió la canción, don Mario. Sí, hay una canción que me motiva mucho, que se llama Color Esperanza. No sé de Diego Torres. De Diego Torres, exactamente. Ahí está don Esteban buscando Color Esperanza. Siempre saber que se puede, querer que se pueda. ¿La tiene lista, señor? Yo creo que ese es un gran... Caramba, qué velocidad. Yo, es que aquí está. Pero definitivamente es una canción motivadora. Y ese es uno de los grandes retos. Me gustaría en alguna otra oportunidad, don Randall. Yo estoy muy preocupado. Estoy a veces hasta muy decepcionado con el rumbo que lleva el país, con el rumbo que lleva la Asamblea Legislativa. Esta semana hice una intervención realmente haciendo observaciones fuertes alrededor de este tema. Hay temas cruciales que no esperan en Costa Rica y uno lo que lamenta es de la falta de acción en algunos campos, pero ya tenemos que saber que se puede y querer que se pueda y actuar para que se pueda, ¿verdad? Y en esa dirección le quiero decir, no se confunda el hecho de que uno haga fiscalización, que le corresponde hacerlo, además es una de mis obligaciones, no evita para nada el que uno esté haciendo propuesta, porque puedo decir con satisfacción que somos uno de los diputados que más proyectos de ley ha presentado y que estamos abogando también por la construcción de acuerdos alrededor de temas esenciales. Un día esto lo vuelvo a invitar, don Mario. Con muchísimo gusto. Con mucho gusto. Un saludo cordial a usted y a toda la gente que nos ha escuchado. Estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre en un lugar.